La evidencia que apoya la teoría de la evolución se apila cada vez más, por lo que ahora contamos con montañas de evidencia a su favor, y dicha evidencia proviene de diferentes campos de la ciencia, que si bien están relacionadas de alguna manera, sus áreas de estudio son muy independientes. El nuevo ejemplo que traigo para demostrar la teoría de la evolución es el gran parecido que existe entre las bacterias que habitan los intestinos de los homínidos, también conocidas como enterobacterias. A pesar de que los seres vivos, como organismos individuales, estamos expuestos a diferentes factores alimentarios y ambientales, las bacterias que habitan nuestro organismo se conservan dentro de una misma especie. De manera que una persona que consuma mucha carne y un vegetariano que habiten en diferentes zonas del planeta tendrán en sus intestinos bacterias muy similares pertenecientes a ciertos géneros. Estas bacterias que habitan nuestros intestinos son adquiridas desde poco tiempo después de haber nacido, posiblemente heredadas de nuestras madres. También se adquieren del medio ambiente, ya que las enterobacterias se encuentran prácticamente en todas partes. Las bacterias que podemos encontrar en los intestinos de cualquier mamífero son esenciales para la salud, ya que protegen de otras bacterias que se especializan en causar enfermedades. Al tener una flora normal, bacteriana, los invasores se ven obligados a competir por el alimento y muy frecuentemente pierden la batalla. En laboratorios alrededor del mundo se hacen estudios de estas bacterias intestinales para comparar la similitud de su material genético con respecto a las bacterias de otros mamíferos. Estos laboratorios se dedican a obtener la secuencia completa del ADN de dichas bacterias y una vez lograda la secuenciación se dedican a comparar cada uno de los géneros bacterianos y después publican artículos científicos mostrando los resultados obtenidos. En algunos de estos estudios se han enfocado a comparar las bacterias presentes en los intestinos de los diferentes homínidos y se ha observado que la similitud entre sus bacterias intestinales es totalmente congruente con el orden en que están ordenados filogenéticamente sus huéspedes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las bacterias del intestino del ser humano son más parecidas genéticamente a las bacterias del intestino de los chimpancés que las de los gorilas. A su vez, las bacterias intestinales de los gorilas son más similares a las de los chimpancés que a los de los Homo sapiens, y así sucesivamente. Cada vez que se realiza un estudio de este tipo, concuerda la filogenia de los huéspedes con la filogenia de las bacterias intestinales. Esto no puede ser una coincidencia, ya que las bacterias han evolucionado junto con nosotros a lo largo de los milenios. Por lo tanto, es un resultado lógico. A medida que avanza la ciencia y los estudios científicos, cada vez es más difícil rechazar la veracidad de la teoría de la evolución, a menos claro que se desconozca la evidencia, ya sea porque no se comprende el tema o bien que no se quiera aceptar la evidencia por motivos emocionales. Saludos y piensen libre.